Te voy a contar cómo han vivido durante los últimos 26 años la situación política, económica y social el pueblo venezolano, desde los actores políticos hasta las malas decisiones de sus gobernantes que los llevaron a lo que hoy están viviendo. Antes de Hugo Chávez, Venezuela era un país en transición, con una economía dependiente del petróleo, un sistema político bipartidista y una sociedad caracterizada por una creciente desigualdad y descontento social. Aunque el país disfrutó de un periodo de prosperidad económica durante el boom del petróleo, la corrupción, la mala gestión y las crisis económicas dejaron a Venezuela vulnerable y descontenta. Hugo Chávez nació en 1954 en Sabaneta, un pequeño pueblo en el estado de Barinas. Su carrera comenzó en el ámbito militar y se graduó de la Academia Militar en Venezuela en 1975. Y durante los años 80 comenzó a desarrollar sus ideales políticos influenciadas por el nacionalismo y el socialismo. Chávez ganó notoriedad en 1952 cuando lideró un intento de golpe de estado contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Aunque el golpe fracasó y Chávez fue encarcelado, su carisma y su retórica anticorrupción lo convirtieron en un héroe para muchos venezolanos. Su breve discurso en televisión desde la cárcel capturó la atención del público. Liberado en 1994, Chávez fundó el movimiento Quinta República y se comenzó a canalizar su popularidad hacia la política electoral. En 1998 se postula para la presidencia con un mensaje de cambio radical y justicia social. Su campaña se basa en la promesa de una revolución bolivariana, inspirada por el líder independentista Simón Bolívar. Chávez gana las elecciones presidenciales en 1988 con un gran apoyo popular. Al asumir el poder, Chávez inicia un proceso de reformas profundas. En 1999 convoca una Asamblea Nacional Constituyente que redacta una nueva constitución aprobada por el referéndum. Esta nueva constitución amplía los derechos sociales y políticos, pero también otorga mayores poderes al presidente. La administración de Chávez comienza a nacionalizar varias industrias clave como la petrolera y a implementar una serie de programas conocidos como misiones. Chávez, un exteniente coronel con una sonrisa carismática y un discurso revolucionario, se convierte en el presidente de Venezuela. Chávez, con su revolución bolivariana, promete transformar el país y darle voz a los más desfavorecidos. Este es el inicio de una nueva era y la Venezuela del fin del siglo no sabe que está a punto de entrar en una montaña rusa política. Y es que Chávez lanza una serie de reformas. Su gobierno comienza a implementar cambios radicales, desde las nuevas leyes hasta la reestructuración de la economía y el sistema de salud. Mientras que muchos lo apoyan por su lucha contra la corrupción y su enfoque en los pobres, otros se sienten incómodos con su estilo autoritario y el aumento de la polarización política. En 2002, un golpe de estado temporal sacude el país. Chávez es desfalcado, pero rápidamente, tras 48 horas, regresa al poder. Este evento profundiza la división entre sus seguidores y detractores, estableciendo un ambiente político muy tenso. Durante 2004 y 2007, con la estabilidad nuevamente en su lugar, Chávez intensifica su programa socialista, nacionalizando varias industrias clave como la del petróleo. En 2004, el referéndum revocatorio para destituir a Chávez falla, lo que refuerza su posición. Y a partir de eso se siguen dando discursos apasionados y realizando reformas que buscan cimentar su legado. En 2007, Chávez intenta consolidar aún más el poder con la propuesta de reformas. Aunque algunas pasan, la ambiciosa reforma que le daría poderes adicionales es rechazada en un referéndum. Entre el 2008 y el 2011, durante estos años el gobierno de Chávez se enfrenta a desafíos económicos y sociales. El precio del petróleo es un tema central y el gobierno empieza a utilizar los ingresos para financiar a varios programas sociales. Sin embargo, también comienza a aparecer una creciente escasez en los bienes básicos. En 2011, Chávez revela que está enfermo de cáncer. Su salud se convierte en un tema de gran preocupación tanto para sus seguidores como para sus opositores. Pero ¿cuáles fueron las políticas que llevaron a Venezuela a sufrir una crisis económica tan agraviada y caer en el desabasto de los insumos básicos? A continuación te las enumero y te las explico.
Número 1. Hablamos de que existía una dependencia del petróleo y las malas políticas económicas. Verás, Venezuela en su esencia económica es un país dependiente del petróleo. A lo largo de las décadas, la economía venezolana se ha basado en gran medida en la exportación del petróleo, que ha representado una proporción significativa de los ingresos del gobierno. Esta dependencia se convirtió en un arma de doble filo. Y mírame, te explico. Durante el gobierno de Hugo Chávez se llevó a cabo una serie de nacionalizaciones en sectores claves de la economía, especialmente en la industria petrolera. La idea era controlar los recursos naturales y redistribuir la riqueza. Sin embargo, estas nacionalizaciones, especialmente en la empresa petrolera estatal, llevaron a una gestión ineficaz, y la corrupción, la falta de inversión, deterioraron la capacidad productiva de la industria petrolera. Todo esto, como la dependencia de un solo recurso, también hizo que la economía venezolana fuera extremadamente vulnerable a las fluctuaciones en los precios del petróleo. En los momentos en que los precios del crudo cayeron, por ejemplo en 2014, el país sufrió enormemente debido a la falta de diversificación económica. Número 2. Las políticas económicas y financieras desacertadas. En un intento por combatir la inflación y proteger a los consumidores, el gobierno de Chávez y posteriormente el de Nicolás Maduro implementaron controles de precios y de divisas. Estos controles llevaron a la escasez de bienes básicos y un mercado negro floreciente, donde el valor del dólar en el mercado paralelo se disparó. Es por ello que para financiar el déficit fiscal y los programas sociales, el gobierno optó por la impresión masiva de dinero. Este enfoque, combinado con la caída de los ingresos petroleros, exacerbó la inflación. En 2018, la inflación en Venezuela alcanzó niveles hiperinflacionarios, con precios subiendo a un ritmo vertiginoso. Número 3. Corrupción y mala gestión. La corrupción ha sido un problema crónico en Venezuela, exacerbado por la falta de transparencia en la gestión de los recursos del país. Los fondos destinados a la inversión y al desarrollo a menudo eran desviados o se malgastaban. La corrupción y la mala gestión también contribuyeron a la erosión de las instituciones venezolanas. La falta de confianza en las instituciones financieras y las políticas llevó a una mayor inestabilidad, a un deterioro general en la infraestructura del país. Número 4. Crisis política y social. La polarización política que comenzó bajo Chávez se intensificó con Maduro. La oposición y el gobierno se enfrentaron a una serie de conflictos que deterioraron aún más la estabilidad política. Las protestas, la represión se convirtieron en parte de la vida diaria, desestabilizando aún más la economía. La crisis política y económica llevó a una migración masiva. Millones de venezolanos dejaron el país en busca de mejores oportunidades, lo que a su vez exacerbó la crisis al reducir aún más la fuerza laboral disponible y aumentar la presión sobre los países vecinos. 5. Sanciones internacionales. Las sanciones internacionales impuestas por países como Estados Unidos y la Unión Europea en respuesta a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción agravaron la crisis económica. Las sanciones afectaron el acceso de Venezuela a los mercados internacionales y complicaron aún más la situación económica. Las sanciones, por ende, también afectaron la capacidad de Venezuela para realizar transacciones financieras internacionales y para recibir inversiones extranjeras. Esto debilitó aún más la economía y contribuyó a la escasez de bienes y servicios. 6. Respuestas y reformas insuficientes. A pesar de los esfuerzos por implementar reformas económicas, como el intento de dolarización parcial de la economía, estas medidas a menudo fueron insuficientes y mal ejecutadas. La falta de estrategia coherente y la confianza pública hizo que las reformas fueran ineficaces para abordar las raíces profundas de la crisis. En consecuencia, la falta de consenso político y social sobre las soluciones económicas llevó a una parálisis en la toma de decisiones. Las reformas necesarias para abordar la crisis fueron frecuentemente bloqueadas por la polarización y la lucha política. Ya en 2013, continuando con la línea histórica, ya entre 2012 y 2013, Hugo Chávez se somete a tratamientos médicos en Cuba y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse en el poder, su salud se deteriora. En marzo de 2013, Hugo Chávez termina perdiendo la batalla contra el cáncer.
Nicolás Maduro, su vicepresidente y sucesor designado, asume el cargo interinamente. Entre 2013 y 2015, Maduro gana las elecciones presidenciales en abril del 2013, en una contienda muy disputada. Su mandato inicial está marcado por intentos de continuar con la política de Chávez, pero también enfrenta una creciente crisis económica de escasez de alimentos y una alta inflación. El país se enfrenta a una crisis económica profunda y las protestas comienzan a florecer. Entre 2016 y 2018 la crisis económica se profundiza y la escasez de productos básicos y medicinas se convierte en una realidad diaria para muchos venezolanos. La inflación se dispara y la calidad de vida se deteriora. Las protestas se vuelven más frecuentes y las respuestas del gobierno de Maduro es cada vez más represiva. La oposición gana terreno, pero el gobierno mantiene un firme control sobre las instituciones clave. En 2018, Maduro se reelige en unas elecciones muy criticadas por la comunidad internacional por la falta de transparencia. ¿Te suena familiar? La oposición y varios países no reconocen el resultado, lo que intensifica el aislamiento internacional de Venezuela, las sanciones económicas se intensifican y la crisis humanitaria empeora. Como sabemos, de 2021 a 2023, la situación económica sigue siendo desastrosa. La migración masiva de venezolanos continúa con millones buscando un refugio en países vecinos. Las transiciones políticas internas se mantienen altas, con una oposición que sigue tratando de desafiar al gobierno, aunque con mucho desgaste y sin liderazgo claro. En un inicios del 2024, Maduro, a pesar de las críticas y el deterioro de la situación del país, se enfrenta a un contexto internacional en constante cambio. La política venezolana sigue siendo un juego de alta tensión, con el gobierno tratando de mantenerse a flote en medio de un ambiente económico y social muy complicado. Aquí armo un paréntesis para decirte que no es necesario que yo te cuente todas las vivencias que ya estamos viendo a través de las redes sociales y todos los medios. Tú puedes formular tu propia idea y aquí yo solamente te conté los antecedentes históricos de que anteceden la situación de Venezuela actualmente. Lo que está viviendo el país es lamentable y sé que todos están al tanto de la situación que se está viviendo. La legitimidad de sus elecciones, plagadas por una falta de transparencia, esta vez no se quedarán impunes. Espero que este viaje a través de la reciente historia venezolana te ayude a entender un poco más del contexto de la situación. Mi más grande apoyo a esta nación llena de gente valiente y muy luchadora. Mucho ánimo, Venezuela. El mundo te ve y el mundo está contigo. Muchas gracias. Bye bye.